Espíritu. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos fue dado para que el pueblo de Dios pueda llevar la palabra de Dios al mundo de Dios. Sin el Espíritu, los eventos en el libro de Hechos que narran la historia de la expansión del Evangelio, después de que los discípulos de Jesús se lanzaron a las calles proclamando el mensaje de Cristo, del Cristo resucitado, nunca podrían haber sucedido. Después de todo, unas pocas semanas antes, estos mismos discípulos habían estado escondidos detrás de puertas cerradas, un grupito asustado que lloraba a su rey crucificado. ¿Qué explica su transformación repentina? La respuesta se encuentra en el triunfo de Jesús sobre la tumba y en la promesa que Él les dio a sus discípulos, que su Espíritu Santo los capacitaría y les daría poder. Esta promesa iba de la mano con un mandamiento. Los discípulos de Jesús debían ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Antes que los discípulos salieran con entusiasmo, Jesús amplió su enfoque. Ellos no habían entendido todavía que su preocupación no se limitaba a Israel, sino a todos los pueblos en todas partes, y les tomaría un poco más de tiempo apreciar por completo esta verdad. ¿Ven? Hechos 10:1 y Hechos 11:18. Por lo tanto, Jesús ordenó a sus discípulos que fueran sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Énfasis añadido. Después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre sus seguidores, tal como Él lo había prometido, y entonces la gran historia del avance de la Iglesia por todo el mundo comenzó. Esta es una historia que aún no ha concluido y que incluye a cada creyente a medida que el Evangelio continúa siendo predicado en todo el mundo. Si eres de Cristo, tienes a este mismo Espíritu y has recibido su poder para extender la verdad de Jesús a todo el mundo. El Espíritu nos fue dado para que tú y yo podamos sentarnos por ahí y platicar sobre nuestras experiencias espirituales. Más bien, debemos usar nuestros dones y talentos para llevar el Evangelio a las naciones. Para algunos de nosotros, eso significa ir de misiones a otros países. Para otros, significa cruzar nuestra calle o nuestra ciudad como parte de esta misma misión. Dios te llama a amar y a servir incluso a aquellos con quienes nos compartes una ciudadanía, con quien no compartes una ciudadanía terrenal. Él te llama a cruzar abismos y acercarte a esas personas hacia quienes, de manera natural, serías indiferente, e incluso a los que viven en enemistad contra ti. Sin embargo, Él no te llama a producir por ti mismo el amor y la valentía que eso requiere. No, debemos ser transformados por un poder ajeno a nosotros mismos, y eso es lo que Jesús prometió y lo que el Espíritu provee. Así que pídele a Dios que derrame de nuevo su Espíritu en tu vida hoy, para que puedas proclamar las buenas nuevas con valentía y pasión. Para profundizar, Hechos 1, del 1 al 11. Muchas gracias, hermanita Estela, por la lectura del devocional. El poder del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Paul Washer, en uno de sus libros, en el libro más conocido, El poder y el mensaje del Evangelio, dice: uno de los fracasos más grandes de esta generación de cristianos es haber descuidado la importancia del Evangelio. Todos los males surgen de este descuido. Muy pocas iglesias predican sobre los temas esenciales del Evangelio: la justicia de Dios, la depravación radical del ser humano y la expiación hecha con sangre. Esto es lo que dice el hermano Paul Washer. El descuido del Evangelio. Pero pareciera que hoy en día muchos de los llamados cristianos vivieran como si no hubieran recibido el poder del Espíritu Santo, como si Cristo no hubiera ascendido y no hubiera llegado el Espíritu Santo con poder, ya que nos muestran en sus vidas y nos muestran en su manera de vivir que
estén testificando del poder de Cristo y del mensaje del Evangelio. Alguien que ha sido llamado por Dios, escogido por Dios, que ha sido salvado por Dios, alguien que está lleno del Espíritu Santo, debería ser alguien que no le debe costar para nada testificar del poder de Dios. Esto es lo que dice el texto que nos introduce en el devocional de esta mañana. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo para que seamos testigos de Dios. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, no nos debe costar testificar del poder de Dios. Pero tristemente, hoy en día es muy difícil distinguir a los cristianos de los incrédulos. Se vive como un camaleón, acomodándose de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Nos ponemos en lo que el pastor Eduardo una vez lo llamó los modos. Modo iglesia, modo casa, modo trabajo, modo calle, modo amigos. Modos. Y nos acomodamos de acuerdo al lugar. El Evangelio se ha vuelto solo un área más de la vida. No se ha vuelto lo que es el poder de Dios impregnando todas las áreas de nuestra vida, sino que simplemente pareciera que es solo un área de nuestra vida, cuando debería ser lo que abarque toda nuestra vida como creyentes. Pero, ¿quiere decir esto entonces que Dios ha fallado o que el poder de Dios está fallando? De ninguna manera, esto no es así. Dios no falla, ni su poder ha fallado, ni está fallando. Más bien lo que esto nos debe llevar a pensar es a reflexionar muy seriamente si en realidad me está costando ser un testigo de Dios, si en realidad no se está manifestando el poder de Dios en mi vida como enseña el texto que leímos, Hechos 1:8, deberíamos hacernos unas preguntas. ¿Cuál será realmente la razón de que yo no esté testificando de Dios? ¿En realidad he sido transformado por el poder de Dios? ¿O solo me he estado engañando a mí mismo durante todo este periodo de tiempo? En esto hay que meditar en este día. Ahora los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesús con la esperanza de que Jesús les dé una respuesta como un gran revolucionario político o militar. En Hechos capítulo 1, los versículos antes del texto que acabamos de leer, Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Sabes la pregunta a la cual ellos esperaban que el Señor Jesús les respondiera de una manera política, de una manera militar, porque eso era lo que seguramente estaban esperando? A lo que Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No es asunto de ustedes. No es asunto de ustedes lo que el Señor Todopoderoso ha determinado hacer, ni cuándo lo va a hacer. Siempre aparecen falsos profetas, falsas personas anunciando la venida del Señor, anunciando los tiempos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero no nos corresponde a nosotros dar una fecha o dar un momento en el cual el Señor mueva su voluntad. No. En respuesta más bien a las dudas o a la duda que los discípulos están teniendo en ese momento, el Señor Jesús responde lo que realmente les debía importar y lo que realmente nos debe importar a nosotros como creyentes. Y su respuesta se basó en una promesa hecha por él mismo para cuando él ya no estuviera de manera física. Y esta promesa y la respuesta que el Señor Jesús provee está o la había hecho más bien en Juan capítulo 14, versículos 15 al 31. Juan capítulo 14, versículos 15 al 31. La promesa del Espíritu Santo. Dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Esta palabra consolador es paracleto, alguien que intercede, alguien que me ayuda, alguien que está todo el tiempo conmigo. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la gran promesa del Señor, que Él ya no estará, pero que rogará para que venga otro consolador, que estará con nosotros para siempre. Y no solo estará con nosotros, morará con nosotros, estará en nosotros. Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Y termina diciendo en el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta fue la promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él ya no estuviera de manera física, enviaría el Espíritu de Cristo para que estuviera con nosotros, para que viva con nosotros, para que nos enseñe todas las cosas, para que nos recuerde todo el consejo de Dios, todo lo que el Señor ya había dicho. Entonces en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les responde, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y aquí hay muchos malentendidos en cuanto al Espíritu Santo, porque este texto ha sido muy mal utilizado por muchas personas, por muchas congregaciones, por muchos falsos maestros, porque se ha entendido de una manera muy equivocada, ya que consideran que el Espíritu Santo es una fuerza mística. Se le nombra poco, entonces por lo cual se le resta importancia. Como muchas de las predicaciones, de los sermones, se habla solo de Cristo, de Dios, y no se tiene en cuenta el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el ayudador de la predicación, es el que ejerce el poder en la predicación. Si alguien predica sin el Espíritu Santo, seguramente esto no hará ningún efecto. Se ha mal utilizado el poder del Espíritu Santo, manipulando a conveniencia de una manera hasta diabólica, engañando a las personas. Un falso maestro en cierta ocasión enseñaba que él tenía el Espíritu Santo y era algo especial que solo él tenía. Tanto así que la congregación sentía que ninguno tenía el Espíritu Santo sino solo él. Él decía que el Espíritu Santo se sentaba en la cama, que él sentía como el Espíritu Santo, y cuando se sentaba se hundía a su cama. Y esto es un gran problema porque muchas personas van a creer que esa es la manera como tienen el Espíritu Santo y que si no se manifiesta de esa manera, entonces no lo tenían o no lo tienen. Y se crean falsas enseñanzas acerca del Espíritu Santo cuando no son las que la Escritura nos ha enseñado. Y se ha hecho ver como si fuera algo que no es para los cristianos, sino solo para los que son ungidos, solo para personas especiales. Pero, ¿qué dice en realidad la Biblia acerca del Espíritu Santo? Podemos decir del Espíritu Santo algunas cosas importantes que nos enseña la Biblia. Alguna de estas cosas es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ojo, no es la fuerza de la Trinidad, es la tercera persona. No es un poder, no es una fuerza. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo en la Escritura se le atribuye personalidad y es una personalidad distintiva
al igual que el Padre y que el Hijo. No es solo una fuerza. Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado Jesús salió del agua e inmediatamente los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, no es una fuerza, es algo que debemos tener en claro, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como una persona, inclusive se le puede mentir. Y esto fue lo que ocurrió en Hechos capítulo 5, versículo 3, cuando Ananías y su esposa engañaron a la iglesia y Pedro le dijo, en Hechos capítulo 5, versículo 3 dice, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué te ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con la parte del precio del terreno? Si nos damos cuenta, esto nos muestra que el Espíritu Santo conoce, tiene voluntad, no es una fuerza por allá apartada de Dios. También se le puede contristar, eso nos dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo. En la palabra también encontramos la afirmación de su divinidad, de que el Espíritu Santo posee atributos divinos como omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad. Y esto nos lo muestra la Escritura. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces nos muestra la omnisciencia, la omnipotencia, la eternidad del Espíritu Santo. El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el texto, el Salmo, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Entonces al Espíritu Santo se le da divinidad, posee los atributos divinos, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Y el Espíritu Santo es llamado también de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. La Escritura nos muestra que es llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia. De esta manera se presenta en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento podemos ver algunas actividades del Espíritu Santo. En la creación, obrando, en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el Antiguo Testamento también dice que daba aliento a los hombres y a los animales. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. También se ve capacitando a los hombres para la batalla. Dice Jueces capítulo 3, versículo 10, y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. Era capacitado por el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, y capacitaba a los profetas para anunciar el mensaje del Señor. Miqueas capítulo 3, versículo 8 dice, yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces es maravilloso cómo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y toda la Escritura nos habla del Espíritu Santo con la divinidad que debe ser, no como una mera fuerza. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo también estaba en medio del pueblo de Dios. Isaías, capítulo 63, versículo 11, dice, entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con pastores de su rebaño?
¿Dónde está el que puso su espíritu en medio de ellos? Esto es lo que nos muestra la Escritura. Estaba con ellos. Y además en el Antiguo Testamento se nos muestra que se daba a ciertos hombres, se capacitaba a ciertos hombres cuando se les daba su espíritu. Pero en el Antiguo Testamento también no era dado para todo el mundo, pero sí en ciertas ocasiones se retiraba. Jueces capítulo 13, versículo 25 dice, y el Señor Jesús, perdón, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse. Y también en Jueces capítulo 6, versículo 34 dice, y vino, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y Abiezer se juntaron para seguirlo. Nos muestra que el Espíritu venía también y en algunos momentos era retirado. ¿Recuerdan la historia de Sansón? Jueces 16:20 dice, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces, vemos que el Espíritu Santo, vemos grandes atributos, vemos el poder del Espíritu Santo, vemos que no es simplemente una fuerza, y además es el que produce la obra de regeneración en nosotros, es el sello de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con las miras de la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es es el sello de que somos de Dios, de que somos creyentes de Dios. Cuando escuchamos el Evangelio y creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, teniendo en cuenta toda esta descripción que la Biblia nos hace acerca de quién es el Espíritu Santo, de su poder, de su obra, ¿crees que es realmente poco lo que el Señor Jesús le está prometiendo a sus discípulos y a nosotros? ¿Es poco lo que el Señor está prometiendo cuando dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo? Piensa por un momento esta pregunta. El Señor está diciendo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Ahora, esto no quiere decir, como nos lo enseñan en otras ocasiones, oh, ahora vamos a ser invencibles. No, de ninguna manera. Pero lo que sí quiere decir es que no estaremos solos. Siempre el Espíritu del Señor estará con sus hijos. Siempre estará el Espíritu del Señor. ¿Y ese poder para qué es? Para ayudarte, para capacitarte, para corregirte cuando te estés equivocando, para enseñarte cuando no sepas qué hacer, para levantarte cuando hayas caído, para traerte paz en medio de las tormentas, para santificar tu vida y muchísimas cosas más. Será ese poder del cual el Señor está hablando. Cuando los discípulos recibieron poder, ya no eran ellos, era el poder de Dios hablando a través de ellos. No tengan temor de lo que van a decir, porque el Señor les dará las palabras que en ese momento dirán. Pero el Señor Jesús no solo tiene como objetivo en esta respuesta el beneficio propio o el beneficio de cada creyente, sino que es la misericordia de Dios por los perdidos, ya que el Espíritu o el poder del Espíritu Santo en el creyente lo convierte en un testigo del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que vaya y predique a los que necesitan escuchar el Evangelio. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, nosotros
no podíamos hablar de Dios. Tendríamos mucho miedo, seríamos muy cobardes, porque ese poder nos convierte en testigos del Señor. Por eso dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos, me serán testigos. ¿Y quién es un testigo? En un juicio es de mucho valor la palabra de un testigo, alguien que ha podido ver los hechos, el acontecimiento, en hechos de grandes importancias, alguien que sea el testigo ocular de lo que ha sucedido, se le tiene muy en cuenta y se le valora mucho su palabra. Y es más o menos lo que el Señor está queriendo decir aquí. Ustedes han sido testigos de cómo he obrado con poder en sus vidas, de cómo he estado con ustedes en todos los momentos. Ustedes son testigos, y más los discípulos que habían sido testigos de una manera presencial, habían visto al Cristo en vida, en su muerte, en su resurrección, habían podido ser esos testigos, pero nosotros también podemos ser esos testigos. Y la palabra testigo no es un verbo, es un sustantivo. Aquí lo que Jesús está describiendo es lo que nosotros somos llamados a hacer. Somos llamados a ser testigos de Dios. Y la cuestión no es si queremos ser testigos, la cuestión es si seremos testigos fieles. Porque todos somos testigos, pero no todos seguramente seremos testigos fieles. No testificaremos con la misma fidelidad. Y todos somos testigos de Jesús. La cuestión es si vivimos de acuerdo con esta identidad. Entonces, surgen varias preguntas. ¿Quién? ¿Quién puede ser testigo del Señor? Pues cualquier persona que haya experimentado el poder del Evangelio en su vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos empezar a testificar? Pues a partir del momento de nuestro encuentro con el Señor. Pablo inmediatamente se encontró con el Señor. ¿Qué hizo? Empezó a predicar. El endemoniado gadareno inmediatamente fue liberado de su tormento. ¿Qué quiso hacer? Ir a predicar. Todos los que hemos sido salvados por el Evangelio, esto debería ser algo que sale de nosotros. ¿Por qué? Porque testificar es natural. Debería ser algo natural. No debería ser algo difícil para nosotros. Debería ser algo que sale de nosotros por el hecho de estar agradecidos por lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Por qué entonces nos cuesta? ¿Por qué? Porque testificar es importante para el Señor y debería ser importante para nosotros, porque testificar también es un mandato de Dios. Dios nos manda a testificar, no nos pide el favor. ¿Ustedes podrían ayudarme a testificar? No, es un mandato de parte de Dios. Testificar es necesario porque es el medio de salvación. Dios utiliza la predicación para que los perdidos escuchen el mensaje del Evangelio y a través del poder del Espíritu Santo sean transformados sus corazones. A Dios le plació la locura de la predicación. Otra pregunta que surge es ¿qué? Si seremos fieles testigos, ¿qué deberíamos decirle a la gente? ¿De qué habló entonces el endemoniado gadareno? Muchas veces decimos, no, es que yo no predico o yo no le comparto a alguien porque no sé qué decirle, porque no hablo como el pastor, porque no hablo como ciertas personas. Pero en resumen, lo que el endemoniado gadareno de qué habló, habló del Señor, de su gran poder, de su gran amor. De eso habló, de eso compartió. Y si tú crees que el Señor ha hecho algo en tu vida, pues de eso vas a hablar, de eso vas a compartir. ¿Cómo? ¿Cómo debemos testificar? Con palabras, como heraldos del Señor, sabiendo que el Espíritu del Señor está con nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde debemos testificar? Tenemos un ejemplo del endemoniado gadareno. ¿Dónde lo hizo? Dice que él fue a su casa y predicó a su familia. Por toda la ciudad fue y predicó. Aún a aquellos a quienes no querían escucharlo, les predicó. Aquí la pregunta es, ¿tú tienes un testimonio? Si eres creyente y has sido salvado por la gracia de Dios y por el Salvador, sí, tienes un testimonio.
Y no importa las circunstancias de tu caso en particular, el Señor ha hecho algo contigo, ha hecho grandes cosas en tu vida. ¿No es así? Pues entonces, ¿qué debes hacer? Ve y cuéntalo. Sé testigo del Señor. Sé testigo del Señor. Por eso el papel del Espíritu Santo en la evangelización es muy importante. Y gracias al poder del Espíritu de Dios que habita en nosotros, logramos hacer lo que nunca hubiéramos podido ver posible en nuestras vidas. Y saber que Dios es el poder que actúa en la evangelización, nos libera de cualquier temor, porque no es algo que hacemos solos, se trata de algo que hace el Señor, se trata del poder de Dios obrando. Y cuando pedimos a Dios que nos dé valentía, que nos dé fuerza, que nos dé el poder para compartir las buenas noticias, pues que el Señor lo hará. Y cuando compartimos el Evangelio, no solo damos información, esto no se trata solo de dar información, necesitamos el poder del Espíritu que dé a nuestras palabras un real significado y una eficacia, porque si no, son palabras vanas y vacías. Porque lo que lleva a las personas a la fe no es nuestra inteligencia o la brillantez de nuestras palabras, de nuestros argumentos inteligentes, no, es el Espíritu de Dios obrando en nosotros y también el que actúa en los no cristianos que abriéndole sus ojos espirituales. El Espíritu Santo actúa en el que predica, en el que enseña, pero también actúa abriendo los ojos espirituales de aquel que está ciego, convenciéndole de su pecado, persuadiéndole para que para que puedan llamar al Señor. Entonces, el Señor les dice como una regla, no como una regla, perdón, sino más bien como una muestra del poder del Espíritu Santo en sus vidas, que el Evangelio va a tener como alcance no solo a los judíos, sino también que iría hasta los confines de la tierra. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y el Señor añade, y hasta los confines de la tierra. Si somos de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo y hemos recibido su poder para extender la verdad del Evangelio en todo el mundo. El Espíritu Santo no nos fue dado simplemente para que nosotros nos sentemos a hablar de temas o experiencias espirituales. Más bien debemos usar nuestros dones y talentos para llevar el Evangelio donde nadie quisiera ir. Quizás Dios te llame a predicar al otro lado del mundo, donde nadie quizás quiera ir, pero seguramente el Señor te va a llamar a que cruces la calle de tu casa y le prediques a ese vecino difícil. Tú sabes que ese vecino necesita escuchar el Evangelio, pero tú te niegas a ir y cruzar la calle y predicar el Evangelio. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? No confundamos el poder del Evangelio en nuestras vidas. Nosotros hemos sido escogidos por Dios, justificados por Dios, llenos de Dios. En nosotros, como creyentes, habita la plenitud de Cristo. Pero esto es para que nosotros testifiquemos de cómo éramos antes de Cristo y para que, por la locura del Evangelio, vayamos a toda criatura y prediquemos. Pidámosle a Dios que derrame de nuevo su Espíritu sobre nosotros para proclamar las buenas nuevas con valentía y con gran pasión. No olvidemos este texto tan precioso, Romanos 1:16, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es el poder de Dios el que no te permite avergonzarte del Evangelio y entender que es el poder de Dios para la salvación. Fue el poder de Dios para salvar tu vida, pero es el poder de Dios que se necesita también para salvar la vida de otros.
Recuerda que las personas no se salvan por la mucha cantaleta, se salvan es por la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Predica el Evangelio en el poder y en la asistencia del Espíritu Santo. Para eso hemos sido llamados testigos de Dios. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos, familia.